Dicen buen día, no sé si faltan más, pero les hemos mandado para que se unan. Ya, perfecto. Vamos a ver, entonces, aquí estamos con un nuevo semestre y una nueva materia, ¿ya? Que es la iniciación a la matemática. Seguramente tienen mucha curiosidad respecto a esta materia, porque yo les voy a comenzar haciendo una pregunta. Cuando digo la palabra, van a, al oír la palabra, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿sí? Les voy a preguntar. Ahora digo la palabra. Matemáticas. Aburrido. María José, ¿qué has pensado cuando oyes matemáticas? Divertido, porque me gusta la matemática. ¿A ti te gusta? ¿Y por qué te gusta? Porque lo hacía antes en el colegio mediante dinámicas y me ha empezado a gustar, no sé, me gustaba bien. Perfecto, importante lo que tú dices. Liseta Alejandra, ¿tú qué has pensado cuando escuchas matemáticas? Me ha parecido sí un poco aburrido porque no me gustaba mucho las matemáticas, pero Ya, ¿y por qué no te y eso. gustaban? ¿Por qué no te gustaban? ¿Por qué te parecían aburridas? A ver. Porque no podía, o sea, sí podía resolverlos, pero me parecía, digamos, una ecuación resolverlo, bastantes hojas, y eso es lo que no me gustaba. No te gustaba, ya era trabajoso, no era divertido. ¿Alguien más? A Sí, ver, es. Yo Rebeca. digo que yo pienso en dificultad porque siempre que llegué a secundaria, yo no sé cómo lo logré porque realmente era muy complicado el tema de álgebra y todo ese tipo de cosas. De acuerdo. Camila, ¿tú? Mm, a mí me parece un poco aburrido porque en el colegio, en ningún colegio tuve buenos profesores y me costó igual un poco más aprender. Ya. Sí, tal cual. O sea, para una gran mayoría, la matemática puede significar dificultad, aburrido, eh, trabajoso, ¿verdad? Y, y para algunas que se divierten con la matemática, que las hay también, es porque generalmente entienden, ¿ya? Y, y tiene que ver con el método, tiene que ver con la forma de enseñar. Y la parte importante de esta materia para ustedes es que precisamente por eso se llama conocimiento matemático, que es una iniciación a la matemática, que es acercar al niño a la matemática. Y es tan importante lo que nosotros vamos a hacer porque le estamos dando las bases de lo que nosotros les demos en el nivel inicial, en gran parte va a depender de que les guste y de que entiendan la matemática en adelante. También va a ayudar si tiene una buena profesora de primaria, ¿ya? Si tiene mala, lo que nosotros le hemos dado igual le va a poder ayudar a superar determinadas cosas, pero si nosotros no le damos un buen comienzo y tampoco en la primaria, va a ser fatal, ¿no? Un poco lo que a mí me pasó, a mí cuando Soria me dijo que de esta materia, a mí me dio como un poquito de risa, porque le dije, no, es que cómo voy a dar yo iniciación a la matemática si yo toda la vida he estado a punto de aplazarme en matemáticas. Es más, pe estudié pedagogía y comencé a hacer parte de psicología porque pensé que nunca iba a tener que ver números. Grave error. Números entra en cualquier carrera. He tenido que hacer no sé cuántos cursos de estadística, sufriendo. Y todos los años yo estaba a punto de aplazarme en matemáticas porque no
entendía. O sea, para mí era chino, eran números y cosas así. Siempre tenía que estar buscando profesores que me den clases extras, sobre todo cerca de los exámenes. Y yo no sé, creo que de la pura desesperación de no aplazarme, cuando hacía el examen entraba en una especie de trance, ¿no? O sea, así hacía cosas, pero yo no me acuerdo que pensaba. Estaba solo asustada y así hacía y pasaba lo que se llama raspando, 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 ¿no? Toda la secundaria fue, digamos, mi martirio, las matemáticas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te pones a pensar lo que es iniciación a la matemática, podríamos llamarlo también una familiarización a la matemática o un acercamiento a la matemática. El enfoque principal de esta materia es el hecho de que vamos a trabajar con un enfoque donde el peso del trabajo que hay que hacer con los niños es enseñarles a pensar. Porque si el niño piensa, el niño va a entender. Porque si el niño piensa, el niño va a poder resolver problemas. ¿Ya? Y de eso se trata la matemática. No se trata de escribir los números. Y lo mismo que hago mucho paralelo en el aprendizaje de la lectura y escritura con el de la matemática, porque estamos comenzando mal, estamos comenzando con un enfoque equivocado, el enfoque tradicional, ¿no? Enseñamos a los niños a escribir las vocales que no tienen un significado y enseñamos a los niños a aprender las matemáticas escribiendo los números que no tienen ningún significado. Como símbolos solitos, la A, E, I, O, U, aparte del sonido, no quiere decir nada. Y el número escrito, 1, 2, 3, 4, tampoco significa nada. ¿Por qué? Porque el niño, sabemos de que está en su periodo preoperacional concreto. No está entendiendo lo abstracto. Tiene que trabajar con cosas concretas. Entonces, ¿cómo va a entender las letras? Va a entender a través de palabras que significan algo, no de vocales sueltas ni de sílabas sueltas, porque eso no tiene ningún significado, son solo sonidos. Pero dentro de una palabra tiene un significado, ¿verdad? Pedro, vamos a aprender a escribir tu nombre. ¿Qué letras hay? Mira, había habido esta, ¿no? La E, la D, ¿no? Lo mismo pasa con los números. A ver, contemos cuántos autitos tenemos. Veremos dónde hay más muñecas en estos dos grupos de muñecas. ¿Dónde habrá más? ¿Dónde te parece que hay menos? ¿Verdad? Y de eso se trata, de trabajar de manera concreta, de forma que el niño aprenda a pensar. ¿Ya? Pero ahora vamos a pasar a hablar un poco de las cosas prácticas. Yo hoy día ya voy a ponerles el cuadrito del plan de trabajo hasta el primer parcial. Tengo que y ahí van a saber, tal como hemos hecho la anterior vez, qué temas vamos a tocar, qué tareas van a ver, para cuándo y todo el material que vamos a usar. La forma de trabajo sigue siendo parecida. Vamos a trabajar en base a presentaciones de PowerPoint que las van a tener. Vamos a trabajar con lecturas complementarias al tema del PowerPoint. Son lecturas sencillas, claras, pero que
complementan la idea, ¿no? Porque en el PowerPoint o en el encuentro que nosotros tenemos no podemos hablar todo, ¿no? Lo que tienen que tener claro, y no sé si les han dicho ya desde el instituto, es de que tiene que haber bastante trabajo autónomo de parte de ustedes, sobre todo en base a lecturas y a trabajos prácticos, ¿ya? Porque se está comprobado también de que no hay, es más difícil en virtual mantener largas atenciones para escuchar y mirar, no es lo mismo que la clase presencial. Entonces va a requerir de bastante trabajo de ustedes y por eso se está combinando presentación más lecturas. También vamos a trabajar con películas. Hay varias películas interesantes que nos van a apoyar los temas que estamos desarrollando. Como siempre, con anterioridad les voy a dar qué películas vamos a ver, para qué fecha y los temas o las preguntas en base a las cuales ustedes tienen que mirar, observar o comentar la película, ¿ya? También vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, en el sentido de que vamos a trabajar con el diseño de actividades para matemáticas para los niños de diferentes edades, de acuerdo a los temas, ¿ya? Y vamos a hacer como un trabajo práctico en el que ustedes van a tener sus fichas de actividades, unas cuantas fichas de actividades, de acuerdo a los temas que vamos a ir avanzando. Incluso vamos a tener un taller práctico de elaboración de actividades en matemáticas, ¿ya? El sistema para mí sigue siendo el mismo, todo lo avanzado hasta la evaluación que nos toca, ¿no? Primera evaluación, segunda evaluación y examen final, ¿no? Entonces, en cada evaluación se va a dar hasta lo que se ha avanzado. Los exámenes de la misma manera se van a dar colgándolos en el Classroom, ¿no? Más o menos van a ser, estamos viendo también de ver las diferentes formas de exámenes que hay para poder hacerlo también un poco más dinámico, ¿no? Estamos viendo también cierto tipo de actividades o de trabajos en grupo en pantalla o de otras actividades que puedan parecer con un poco más prácticas o más lúdicas a través de la pantalla, para también amenizar un poquito la forma de trabajar virtualmente, ¿sí? Sabemos de que para todos esto es bastante nuevo, pero no solo para los profesores en nuestra forma de impartir la clase, sino también, sobre todo, para ustedes en que tienen que aprender a desarrollar trabajo autónomo, ¿no? Nos han dicho incluso que si bien vamos a tener las 2 horas del encuentro, que tenemos que ver de que no sea todo hablado, ¿no? Por eso estamos viendo de diferentes estrategias. Tienen que dedicar por lo menos 2 horas de trabajo y lectura a cada materia, cada día, ¿no?
o sea, de los días que nos toque, ¿verdad? Por eso tienen que dedicar, ¿no? Entonces eso implica para ustedes de que si en un día pues tienen, no sé, 2 materias juntas o 3, son 6 horas de estudio, chicas, así nomás es. Y es que no tienen que sorprenderse tampoco, porque cuando se tienen clases presenciales es lo mismo, ¿no? Nosotros todavía estamos, digamos, a un nivel como bastante básico de lecturas muy facilitas de 2, 3, 5 páginas, pero la verdad es que en una carrera de técnico superior tendríamos que estar con libros, leyendo libros enteros, ¿no? Y no solo pequeñas lecturas, pero bueno, esa es la situación en la que nos encontramos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. En la forma de Licen, trabajar. Sí, dime, te escucho. una pregunta, ¿los exámenes entonces van a ser escritos? Todos Eh, van a ser eh, es libre para cada docente, dependiendo de los temas o poniéndonos de acuerdo con las estudiantes, podemos decidir si lo queremos hacer escrito o lo queremos hacer oral. ¿No? Más o menos, si es oral, por ejemplo, y generalmente alcanzamos a avanzar como unos entre 3 y 4 temas antes de cada evaluación, ¿no? Entonces, igual se van a seguir dando las preguntas de estudio, que son, digamos, los puntos más importantes de lo que se avanza, y en base a esas preguntas se da ya sea el examen oral o escrito, pero nos podemos poner de acuerdo. Yo no sé, en principio, qué tipo de examen les gusta más. No sé qué opina el curso. Con usted nos hemos acostumbrado tranquilamente a dar examen oral. Ya. Bueno, falta todavía varias, varias semanas, porque además este primer parcial es el más largo, hasta el primer parcial. Los otros son más cortitos, no sé por qué han debido tener sus razones para diseñar así. Pero bueno, llegado el momento nos podemos poner de acuerdo, porque si no son muchas tampoco, entonces es fácil. Nuevamente la recomendación de cumplir, por favor, con los trabajos, porque son 60 puntos de trabajo. A las personas que les ha ido mal, en general, ha sido porque no han ¿cómo se llama? No han cumplido, ¿ya? Incluso el Classroom nos da una posibilidad de entregar, aunque sea tarde, porque simplemente te dicen entrega tardía, y eso uno ya como docente sabes de que descuentas una cantidad de puntos por la entrega tardía, ¿no? Acá hay una cosita que si vamos a trabajar todo por Classroom, también se pueden poner criterios para presentar los trabajos, y todo sale automáticamente y las notas van a salir automáticamente. El problema es de que aquí, ya de acuerdo a los criterios, se califica y es muy difícil cambiar la nota, porque cuando si bien yo, por ejemplo, antes decía un trabajo vale 20, ya, pero por cualquier razón veía de que si la calidad de todos los trabajos eran buena, pues daban notas, digamos, completas de 20 o de 18 o de 19, ¿verdad? Pero a veces la calidad de trabajo en el grupo es menor. Entonces yo podía un poco valorar, digamos, podía ponderar las notas, ¿no? Incluso a una persona que yo había visto que si bien no cumplió o que sus trabajos eran no muy buenos, pero de que había mostrado interés, le podía ponderar llegado el momento y subirle un poquito la nota.
con el Classroom eso no se va a poder, las notas van a ser como más rígidas y lo que haya, ¿no? Entonces les voy a pedir que cumplan con la fecha de presentación para comenzar, porque ahí ya van a tener unos puntos seguros. Cuando va a haber un criterio de presentación y de contenido. El contenido tiene que ver con el tema, ¿verdad? Y la presentación, que se vea que le han puesto empeño en el trabajo, pero no me refiero a una presentación de ponerle adornitos, dibujitos, ni cintitas brillantes, ¿verdad? Puede ser hecha a mano o puede ser hecha en computadora, no tengo problema, pero si es hecha a mano se tiene que ver de que, por ejemplo, si es un cuadro, es un mapa conceptual, no sea pues hecho a la rápida, unos cuadrados así a la quete, y que le han escrito cualquier cosa y han puesto 4 cuadraditos, digamos, para hacer la presentación, ¿no? Sino de que, aunque sea hecho a mano, pues se vea de que han leído y de que han puesto y han trabajado los conceptos de la lectura, ¿no? A eso me refiero a la presentación, digamos, de que es una presentación prolija, ordenada, aunque esté hecha a mano, de que no se note que esté hecha de cualquier manera y a la rápida, ¿verdad? Solo porque la haces a mano, ¿no? Pero no son dibujitos, ni adornitos, ni cositas tampoco. Y al contenido, que reflejen los temas de la lectura, ¿verdad? Lo mismo cuando se haga un trabajo de investigación. Yo sé lamentablemente que en la mayoría de los casos se hace copy-paste. Lamentablemente todavía no podemos buscar información y hacer un trabajo por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, ahí también veo un poco el contenido, porque a veces yo pido una cosa y me copian cualquier otra, que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces, ahí también ves de que si han entendido el tema y el contenido que tienen que dar. Pero bueno, para cada trabajo yo les voy a ir guiando también con estos criterios con los que se va a trabajar, para que sepan un poco cómo presentar sus trabajos prácticos, ¿ya? Es importante de que vamos a tener algunos temas de discusión y es importante de que participen, porque de alguna forma quieren también que se tome en cuenta un cierto puntaje para participación, ¿no? Que va a entrar dentro de toda la nota, ¿no? Entonces ya está en ustedes de que se participe y veamos eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta práctica? Ya. Entonces, vamos a comenzar de a poquito hoy día con un adelanto más o menos de cómo vamos a trabajar, y voy a pasar a compartir una presentación que luego se las voy a pasar, ¿sí? Ay, no es esta, perdón. No es esta es la lectura. No, está acá.
lo tengo, la otra era la lectura. Ya. ¿Lo ven, no, chicas? Sí, licenciada, pero no sé si yo se lo... Ah, no, ya está bien. Creo Ahora que lo estaba ven. muy cerca. ¿Perdón? Sí, sí está. Ya, perfecto. Ahora sí, ahí Ahora está. sí, ahora sí, ¿no? Ahora Ahí, no, otra vez. perfecto. ¿Sí, no? ¿Ahora está bien? Ya. Sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo explicar la conceptualización de la matemática? Aquí precisamente vamos a partir viendo un poco lo que es... Pronto nos vamos a reconectar, ¿sí, chicas? Sí, que me... Ya. Vamos a ver dos teorías con las cuales se ha estado trabajando la enseñanza de la matemática desde el nivel inicial, ¿verdad? Pero en realidad la enseñanza de la matemática en general. Por un lado se habla de la teoría de la absorción y la otra es la teoría cognitiva. ¿Ya? Cada una de estas, por un lado, vemos de qué se trata este tipo de teoría, cómo ve el proceso de asimilación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y qué es lo que cada teoría entiende por el saber, por el conocimiento, cómo lo ve, ¿verdad? Esto es más que todo información para ustedes, esto no es algo que van a enseñar a los chicos, sino que ustedes como educadoras tienen que conocer del proceso de enseñanza y aprendizaje en la matemática, ¿ya? Podríamos decir que la teoría de la absorción es la teoría tradicional, ¿verdad? La bancaria, la memorística. Es de origen experimental, nos dicen, y son varias formas de pensar de otras teorías de enseñanza que están dentro de la absorción, porque en la pedagogía hay una serie de teorías diferentes que tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero, ¿cuál es la parte importante de esto? De que aquí el conocimiento en la teoría de absorción se mide por la cantidad de datos memorizados. Ya se trabaja más con la memoria. Si se dan cuenta, la palabra absorción es precisamente, ¿no? Es como meter el conocimiento. En el fondo, no hay nada malo en memorizar datos. El problema que caía muchas veces este tipo de teoría es de que memorizas datos sin entenderlos. Entonces, si memorizas datos sin entenderlos, pronto te olvidas. Porque lo que se queda en la memoria es lo que has entendido, ¿ya? Si bien siempre vamos a trabajar con la memoria en cualquier tipo de proceso de aprendizaje, para que esa memorización sea útil, sea efectiva, tiene que darse una comprensión de lo que estás almacenando en tu memoria, porque si no simplemente son datos que entran, se quedan un tiempo, pero como no lo has entendido, igual te los olvidas rápidamente, ¿verdad? Ojo que no estamos satanizando la memoria, porque la memoria todos nos servimos de eso, pero para que se quede en la memoria tiene que ser comprendido. Ese es la clave importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo ve el aprendizaje? Que el aprendizaje llega desde el exterior, o sea, es típico, ¿no?
el profesor enseña, dice, esto es así, así, así. Te lo da preparadito. Aquí tenemos una pequeña imagen, ¿no?, de la típica clase bancaria o tradicional, ¿no?, donde el profesor está explicando todo y los chicos simplemente están escuchando. ¿Cómo ven el proceso de enseñanza y aprendizaje? Es un proceso, obviamente, mediante la repetición memorística, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la repetición no es mala, pero tiene que ser significativa y comprensiva, porque vamos a ver de que con los chiquititos muchas cosas vamos a tener que repetir muchas veces, porque vamos a ver de que los procesos matemáticos no habían sido sencillos, en realidad son bastante complejos. Y nosotros tenemos que ver la forma de buscar actividades que simplifiquen, que lo pongan en facilito para el niño, pero para que puedan entenderlo van a tener que repetir muchas veces. La clave nuevamente es de que esta repetición no sea mecánica, sino de que sea una repetición con sentido, ¿sí?, significativa. Y finalmente, ¿cuál sería la finalidad de la enseñanza? Vean que aquí lo ponen incluso instrucción, es ayudar a que el niño adquiera datos y conocimientos, ¿no? Aquí se fijan más en el hecho de los contenidos. ¿Ya? Vamos a trabajar del 1 al 5. Hemos trabajado del 1 al 5, se supone que el niño ha aprendido del 1 al 5. ¿Verdad? Es como una forma muy ligada a datos y contenidos. Cuando vamos a ver de que el proceso de enseñanza y aprendizaje más bien tiene que ver mucho con procesos de pensamiento, ¿ya? De aquí rescatamos la memoria y la repetición para la enseñanza de la matemática, pero siempre y cuando esa memorización y repetición no sea mecánica y sin sentido, sino de que sea una memorización y una repetición que el niño entienda y comprenda. Y por eso finalmente, ¿cómo ve a la matemática? Como un programa de estudios, ¿no? Contenidos que el niño se lo tiene que absorber y memorizar. Veamos qué nos dice la teoría cognitiva, que desde ya les digo es con la que nosotros vamos a trabajar. También dentro de estas líneas de pensamiento hay una diversidad de autores que cada uno lo suyo pone, y como dicen, todas estas diferentes teorías de los autores pueden formar cada teoría como un pedacito de un rompecabezas, ¿no? Incluso algunos autores no están de acuerdo entre ellos mismos, sin embargo, todos trabajan en base al proceso del pensamiento. Entonces, la teoría cognitiva, ¿cómo ve al conocimiento? Como significativo, ¿no? A través de la intuición o la comprensión. Entonces, vean de que el niño tiene que entender lo que le demos, tiene que significar algo para él, para que pueda entenderlo. ¿Cómo ve el aprendizaje? Como un conocimiento que se construye desde el interior del niño. O sea, aquí entramos ya, es parte del enfoque constructivista. El niño tiene que construir el conocimiento en el interior de su cabecita, a través de pensamientos, ya que nosotros vamos a ayudarle a pensar, ¿no? No es lo mismo, niño, esto es un cuadrado, ¿cómo se llama? Cuadrado, le mostramos cuadrado, ¿verdad? Y pensamos de que con eso el niño ya ha aprendido. No es así. El niño va a construir el conocimiento de lo que significa un cuadrado cuando entienda que
Las figuras se forman yendo de una línea, de un punto a otro punto, ¿verdad? Y que dependiendo de cuántas líneas hay y qué ángulos tienen, van a formar determinadas figuras geométricas. Y en ese caso, el niño va a entender que es cuadrado cuando sepa que habían sido 4 líneas, ¿no? Que forman 4 ángulos de 45 y que podemos reconocer en nuestro entorno, en una ventana o en unas baldosas o en el marco de un cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el niño sea capaz de hacer todo ese razonamiento del reconocimiento del cuadrado, aparte de poder identificar la figura y dibujarla, recién podemos decir que el niño ha aprendido lo que quiere decir la figura geométrica del cuadrado. ¿Me entienden? ¿Ven la diferencia, no? No es lo mismo venir y decir, chicos, esto es un cuadrado. ¿Qué cuadrado? Y mostramos un cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuadrado. Ahora, chicos, aquí tienen un cuadrado en papel lustre, péguenlo aquí donde está la figurita del cuadrado, ¿verdad? Y el chico lo pega. Y nosotros pensamos que con eso ya ha aprendido. Cuando el concepto de cuadrado es bastante más complejo, como les dije, ¿no? Es entender de que una figura se forma a través de ir de un punto a otro punto, ¿no? Con líneas. Incluso después vamos a ver de que las líneas pueden ser rectas o onduladas, ¿verdad? Y de que cuadrado es pues cuando hay una línea que va hasta un punto, baja a otro punto y está formado por 4 líneas, y que además son líneas con ángulos de 45 grados, ¿verdad? Eso por un lado es entender la figura del cuadrado, pero además es poder reconocer la misma forma en otros objetos del entorno. Además es conocer el nombre y además es poder dibujarlo. Entonces vean que son como 4 o 5 procesos diferentes para entender lo que en la teoría cognitiva lo que es un cuadrado. ¿Esto les queda claro? ¿Ven? ¿Entienden la diferencia que estoy tratando de explicarles con las dos teorías? ¿Les queda claro, chicas? Sí, Ya. Perfecto. Entonces, veamos de que nosotros entramos a trabajar con el constructivismo. El niño tiene que trabajar esos conceptos dentro de su cabecita para entenderlos y poderlos asimilar, ¿no? Entonces aquí he puesto una imagen que no es que el lápiz y el papel esté prohibido, pero tiene que haber una mayor actividad donde el niño puede manipular cosas concretas para ir entendiendo lo que significan los números, las cantidades, los conjuntos y todo aquello con lo que vamos a ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es el proceso que va a seguir el niño? Es la construcción de relaciones estructuradas. Ahora voy a explicar en fácil, ¿no? Entre informaciones nuevas y conocimientos previos. ¿Ya? Que no es otra cosa lo que ustedes han estudiado con Piaget, ya que es este proceso de estímulo que recibe el cerebro del niño con una información nueva, inmediatamente busca en sus conocimientos previos si hay algo que le va a ayudar a manejar esta nueva información, ¿verdad?
si hay algo en lo previo, le va a ser más fácil procesar, pero si no hay nada, viene todo un conflicto cognitivo, ¿no? Pucha, ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Y ahí el niño comienza a procesar. Si de todas maneras lo ha llegado a entender, lo almacena como aprendizaje nuevo. Si no lo ha llegado a entender, va a tener que esperar a un nuevo estímulo para volver a revisar y ver si esta vez lo entiende. Es por eso que nosotros vamos a tener que repetir muchas cosas con el niño, pero como nuevamente lo digo, no de manera mecánica, sino repetir las cosas hasta que lo pueda entender, ¿sí? Vamos a ver de que tenemos muchas actividades de repetición, pero que nos vamos a servir de diferentes materiales y de diferentes tipos de actividades para que el chico no se aburra. Porque con ellos vamos a tener que repetir un concepto matemático muchas veces hasta que lo entienda. Pero si siempre hacemos lo mismo, a la tercera vez ya no va a querer verlo, ¿verdad? Porque va a ser súper aburrido. Y es ahí donde entramos nosotros como educadoras con nuestra creatividad de ver muchas diferentes formas de usar materiales y actividades para trabajar el mismo concepto. Porque vamos a ver incluso que eso no solo va a ayudar a que sea significativo y no mecánico, sino que le va a ayudar a entender también la forma de pensar divergente, ¿ya? De que las cosas no son de una sola manera o no hay una sola única respuesta, sino de que hay muchas formas de llegar a una respuesta o a una solución de problema, que eso también es sumamente importante en la matemática, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el fin de la enseñanza? Vea que acá ya no hablamos de instrucción, sino hablamos de enseñanza. Ayudar al niño. Nosotros no enseñamos al niño, nosotros somos facilitadores del aprendizaje. Ayudamos al niño. ¿Y qué es a qué le ayudamos? Que construya sus conocimientos matemáticos cada vez más exactos, ¿no? Porque el niño viene con unos conocimientos previos, no formales, no convencionales, que cada vez tienen que acercarse más a la matemática formal. Ese es nuestro trabajo, ayudar al niño a que de a poquito, desde sus conocimientos previos no convencionales, poco a poco se acerque más a los conocimientos formales de matemáticas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo ve el enfoque cognitivo a la matemática? Como una traducción comprensiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estos conceptos matemáticos que son difíciles, complejos y abstractos, se los tenemos que poner en facilito y de manera concreta y significativa al niño, ¿no? De que nuestras actividades tienen que ser tan concretas, tan prácticas y tan divertidas que el niño pueda entender la dificultad que tiene determinados conceptos matemáticos. Y si nosotros hacemos eso, solucionamos el problema. Entonces, vean, nosotros no enseñamos, sino ayudamos. ¿Y cómo ayudamos? Brindando oportunidades para que el niño aprenda a razonar matemáticamente y pueda desarrollar capacidades para solucionar problemas. Entonces vean cuán alejado está de lo que se está haciendo con los niños, de hacerles escribir hoja tras hoja con el número 1, con el 2, con el 3, con el 4. ¿Se dan cuenta de la diferencia? A ver, alguna opinión, o si hay dudas, más bien es el momento de hablarlo. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? No tengan miedo de hablar, chicas, porque yo sé que esto es un poco abstracto, es un poco espeso. ¿Han entendido más o menos a lo que he querido llegar?
Sí, listen. Ya, muy bien. Sí, sí. Entonces, como aquí dice, nosotros optamos por la teoría cognitiva, ¿no? Incluso aquí vemos a niños trabajando activamente, ¿ya? Somos facilitadoras, tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de material y actividades que vamos a presentar al niño para ayudar, para que paso a pasito vaya entendiendo lo que son las matemáticas. Ahora, obviamente la teoría cognitiva tiene dos influencias muy grandes en general, Piaget y Vygotsky. ¿Ya? Obviamente esto también es teoría para ustedes, no es algo que les van a enseñar a los niños, ¿no? Y no solo en la matemática, sino en todas las áreas de pensamiento, la educación inicial está muy influida por Piaget y Vygotsky. ¿Por qué? En la matemática, y no se asusten porque a esto vamos a volver muchas veces, ¿sí? Esto es apenas un pantallazo para que entiendan un poco cómo vamos a trabajar. Piaget nos habla de las operaciones lógicas, ¿ya? Pero no olvidemos que el niño está en una etapa preoperacional, entonces no está todavía trabajando con una lógica como la del adulto. Por lo tanto, en este sentido, Piaget nos dice que el niño va a construir su conocimiento a partir de las propias capacidades que tiene en ese momento, en su momento de desarrollo de su pensamiento. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué veo yo con gran preocupación de que cada vez escolarizamos más el nivel inicial y veo a veces a niñitos de 3 años sentados escribiendo vocales y números? Para comenzar, el absurdo más grande. ¿Por qué? Porque el niño no solo está en la etapa preoperacional, sino que recién a partir de los 3 años, recién está comenzando a desarrollar su pensamiento simbólico. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos en todos sus 3 años el niño tiene que seguir trabajando con cosas concretas, porque todavía no entiende símbolos, no entiende cosas que no significan nada, y los números y las letras para esa edad no significan nada, o sea que es una enorme pérdida de tiempo hacerles escribir esas cosas porque no significan nada, es solo un ejercicio de la mano, pero es cero proceso en la cabeza del niño porque no entiende lo que quiere decir eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las capacidades del niño o del párvulo con el que nosotros vamos a trabajar? Pues un periodo preoperacional concreto. Tenemos que trabajar con cosas concretas, tiene que trabajar, el niño tiene que manipular, tiene que hacer cosas para poder entender. Ahora, evidentemente, nuestro objetivo como educadoras es que el niño vaya desarrollando estas estructuras lógicas matemáticas. Pero resulta que estas estructuras lógicas matemáticas son complejas, pues. Entonces, el arte de nosotros es de que de manera concreta, significativa, el niño pueda desarrollar estas estructuras lógicas matemáticas. ¿Qué es lo que tiene que aprender? A clasificar, a seriar y entender las jerarquías, ¿no? Entonces, ¿cómo es concreto? Chicos, vamos a poner, aquí tenemos tapitas de montón de colores. En esta canastita ponemos todas las azules, en esta otra todas las rojas y en esta otra todas las amarillas, ¿verdad? El niño
va a clasificar de acuerdo a colores, ¿verdad? De manera clara y concreta. Va a aprender a seriar también, ¿verdad? Chicos, nos vamos a colocar en fila del más bajo al más alto, ¿verdad? O, chicas, aquí tenemos palitos de diferentes tamaños y vamos a colocarlos de chiquito a grande, de pequeño a grande, ¿verdad? De esa manera, haciendo cosas concretas, el niño va a entender lo que es clasificar, que es un concepto abstracto, y va a entender lo que es la seriación, que también es un concepto abstracto, ¿verdad? Actividades prenuméricas. Antes de que el niño comience a escribir los números o a entender los números, tenemos que trabajar con las cantidades. ¿Cuánto? En esta bolsita tengo bolitas. Contemos cuántas bolitas hay. O aquí tengo 2 cajitas. Díganme en qué caja hay menos bolitas y en qué cajas hay más bolitas o canicas, si quieren llamarlo, dependiendo de lo que usen con los chicos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer una cantidad de actividades prenuméricas antes que el niño llegue realmente a la escritura del número, ¿ya? Y vamos a ver de que no son siempre actividades en las que el niño tiene que estar sentado con un lápiz y papel. Tenemos los famosos libritos matemáticos que son como libritos de aprestamiento, ¿verdad? Hay el de matemáticas y hay el de la lectura y escritura, ¿no? Y pensamos de que el niño solo con el librito ese va a poder hacer, va a poder entender las matemáticas, ¿no? Vamos a ver también de para qué nos van a servir esos libros que tanto les gustan en los jardines infantiles, ¿verdad? Vamos a ver de que tenemos que hacer primero muchas otras actividades antes de llegar a los famosos libritos. No es que estén prohibidos, ¿ya? Pero solo por hacer los libritos esos, el niño no va a aprender las matemáticas. Entonces, tenemos que trabajar lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo, las cantidades, ¿no? Y a partir de 3 autitos, 5 lápices, 6 ventanas, 4 puertas, 5 plátanos que necesitamos para hacer la ensalada de fruta. A partir de esas cosas concretas, el niño va a trabajar las cantidades, ¿no? Y va a trabajar los conjuntos, ¿no? Desde un conjunto vacío. ¿Qué hay en esta canasta? No hay nada. Pero en esta otra canasta, hay 2 autitos. Y en esta otra, hay 3 lápices, ¿verdad? Vamos a ir introduciendo al niño a la idea de conjuntos. Pero también tenemos que trabajar con aspectos cualitativos, forma, color, tamaño, ¿verdad? Sí, aquí son autitos, pero son solo autitos de color azul, ¿verdad? En esta otra caja vamos a poner todos los autitos de color amarillo, o vamos a poner en este lado los grandes y a este lado los chicos, ¿verdad? Y si bien vamos a trabajar con las figuras geométricas básicas, vean que dicen el análisis de las figuras geométricas básicas. No dice repetir el nombre de las figuras
básicas, sino el análisis, o sea, el ejemplo que les había puesto antes. Entender lo que verdaderamente significa un cuadrado o significa un triángulo o un círculo. Entender lo que significan esas figuras, ¿sí? Entonces, esta es la parte de cómo vamos a ayudar al niño a desarrollar sus capacidades de pensamiento para las operaciones lógicas matemáticas, ¿ya? Pero, ahora, no nos podemos quedar solo en Piaget. ¿Por qué? Porque a veces muchos de estos libritos de matemáticas, si bien se han hecho en base a este pensamiento, las actividades que hacen pues son artificiales, ¿verdad? Colorea los triángulos de amarillo, colorea con el lápiz azul los cuadrados, ¿verdad? O en esta serie de figuras geométricas donde viene cuadrado, redondo, pon el que continúa. Si termina en redondo, hay que poner un cuadrado, ¿verdad? Luego tiene que dibujar el redondo. Pero hay muchas otras secuencias cotidianas en la vida real del niño. Por ejemplo, cuando nos estamos vistiendo, nos ponemos primero el sombrero, el abrigo y después el calzón. No, ¿verdad? Hay una secuencia en vestirnos. Cuando nos despertamos, también hay una secuencia de actividades que hacemos. En el centro infantil hay una secuencia de cosas que hacemos con el niño, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado que cuando trabajamos solo con Piaget, no caigamos en estas actividades tan artificiales, ¿sí? Otro problema que cuando solo trabajamos con las actividades de lógico-matemáticas de Piaget, que a veces hay una tendencia a limitar el pensamiento del niño, ¿ya? Incluso por los años 70, 80, el primer trimestre trabajamos solo del 1 al 5. No podemos ver otro número, solo del 1 al 5. Pero, ¿qué pasa si un día un niño llega con un billete de 20 bolivianos y dice: soy millonario, tengo un montón de plata porque mi abuelito me ha regalado estos 20 bolivianos por mi cumpleaños y he venido a mostrarlos? ¿Tendríamos o no que aprovechar eso como una situación de aprendizaje? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se tendría que aprovechar. Claro, porque ahí estamos viendo una cantidad y es una cantidad grande. Aunque el programa nos diga que solo del 1 al 5, podemos agarrar y decir: bueno, a ver, vamos a ver cuánto habrá en esta billete de 20, es el número 20, chicos. A ver, vamos a ver, con estas tapitas. 1, 2, 3, aunque los chicos no hayan aprendido a contar hasta 20, pero podemos nosotros contárselos y mostrar en las tapitas la cantidad de tapitas que entran en ese billete de 20. Había sido harto y nos toma harto tiempo contar. Posiblemente el niño todavía no entienda lo que quiere decir 20, pero es parte del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con Piaget hay que tener cuidado de no caer mucho en actividades artificiales o en limitar el conocimiento del niño, ¿ya? Podemos utilizar otras situaciones. Tal vez el niño no entienda todo, pero ya se va a familiarizar con determinadas cosas, ¿no? Ah, pucha, esos que tienen más de esas cifras o cuando tienen ceros, creo que siempre hay más ahí, ¿no? Creo que hay más cantidad, ¿no?
el niño está comenzando a acercarse a un conocimiento matemático. Vygotsky a veces no se le da tanta importancia y es súper importante porque él nos habla de trabajar con las operaciones simbólicas. Y se trata del lenguaje. Pensamos que matemáticas es escribir solo los números, pero no hay pensamientos sin palabras ni lenguaje. Y gran parte de la matemática es lenguaje matemático. Entonces al niño le tenemos que enseñar a pensar, a hablar y a utilizar vocabulario matemático. Y vamos a ver de que en todo el proceso de aprendizaje de las matemáticas nunca nos separamos del lenguaje. Porque incluso cuando usamos símbolos matemáticos, que puede ser la cruz del más o la rayita del menos, no nos quedamos mudos. Tenemos que decir 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? No entendemos el significado de esa operación matemática de sumar dos cantidades, sino es a través de la palabra. Y con la comprensión en nuestro cerebro de lo que significan esas palabras y qué significa ese proceso de aumentar que te da un resultado de mayor cantidad. Entonces, tenemos que trabajar paralelamente con el lenguaje en la matemática todo el tiempo, para que los niños puedan explicar las cantidades y puedan explicar esos atributos cualitativos que son color, tamaño y forma, que sin lenguaje el niño no podría hacerlo. ¿Ya? Pero además, no solo ayuda a esta interacción sociocultural, porque ya vamos a aprender hoy día a trabajar con el cuadrado, pero busquemos dónde hay cuadrados. Esta ventana es cuadrada, ¿no? En el techo hay unas losas, o en el piso hay losas cuadradas. Busquemos más cuadrados en qué objetos cotidianos hay. Todos esos objetos tienen nombre, ¿verdad? Está el lenguaje. El niño tiene que estar constantemente en contacto con su entorno social y cultural a través del lenguaje y también en las matemáticas. Pero además les ayuda a desarrollar conocimientos y formas de pensamientos que le van a servir en la solución de problemas. Cuando el niño busca hipótesis explicativas o significados provisionales, ¿verdad? Si le ponemos un túnel al niño y le damos diferentes tamaños de carritos para ver cuáles pasan o cuáles no pueden pasar, y le preguntamos por qué este auto no pasa, el niño tiene que poder entender y darse cuenta de que los más grandes no van a pasar por el tamaño de ese túnel, ¿verdad? Pero el niño, tenemos que ayudarle a pensar, a que él pueda explicar. ¿Ya? Generalmente lo que nosotros hacemos, chicos, miren, aquí tenemos un túnel, un coche pequeño, mediano y grande, ¿no? El pequeño pasa, el mediano también, el grande no. ¿Por qué no pasa, chicos? No pasa porque este es más grande. Nosotros ya le damos la solución y la explicación cuando enseñamos. No, el niño tiene que descubrir manipulando con los coches y el túnel y los tamaños y poder explicarte. Este es más pequeño, aunque este es un poco más grande que el pequeño, aunque no tenga la palabra exacta de mediano, estos pueden pasar. Este no va a pasar porque se tranca. Se tranca porque es grande. A eso queremos, a ese nivel de pensamiento queremos que el niño llegue, ¿no? Y va a tener sus hipótesis explicativas y sus significados
provisionales. ¿Ya? De repente todavía no va a dominar todas las palabras exactas matemáticas, pero va a tratar de explicar. Y lo que es importante, va a descubrir y comprender los símbolos convencionales de su entorno. ¿Ya? El niño ya escucha determinadas palabras matemáticas a su alrededor siempre, ¿verdad? La mamá de repente viene y dice, a ver chicos, he comprado chocolates para cada uno. Aquí tienes 1, 2, 3, 4. Cada uno, los 4 niños han recibido cada uno su chocolate. Eso ya conceptos matemáticos, y ahí está el niño viviendo en carne propia lo que es la división, ¿verdad? La mamá trae 4 chocolates y a cada uno le toca 1. Eso ya es todo una conceptualización y es todo un proceso matemático, que además va acompañado de palabras, ¿no? Entonces, de esa manera, el niño, presentándole situaciones parecidas, le vamos a ayudar a comprender el significado de las conceptualizaciones matemáticas. Oh chicos, hemos hecho una pizza, ahora vamos a dividir. ¿Cuántos somos? Contemos cuántos somos. A ver, somos 8, entonces tenemos que cortar en 8 porciones. Cortamos la pizza en 8 porciones. Cada uno alce su porción. Ahí hay toda una conceptualización y hay todo un proceso de pensamiento lógico-matemático, ¿verdad? Pero a través del lenguaje. Entonces vean de que todo el tiempo vamos a trabajar con el razonamiento de las operaciones lógicas de Piaget, pero complementadas todo el tiempo con las operaciones simbólicas de Vygotsky, que son el lenguaje. Constantemente, ¿sí? Y aquí entramos a algo importante que van a tener su primera tareita. Trabajamos con Piaget lenguaje oral, sucesión numérica oral, que el niño tiene que aprender a contar, sí, pero desde lo concreto. 1 lápiz, 2 lápices, 3 lápices, 4 lápices, ¿verdad? Y no simplemente repetir como lorito 1, 2, 3 cuando no sabe lo que significa. ¿Ya? Con objetos del entorno. No siempre tenemos que tener el material matemático, lógico matemático carísimo o Montessori, sino vamos a contar autos hoy día, vamos a contar peluches, vamos a trabajar con tapitas, vamos a salir a caminar y ver cuántos árboles encontramos, cuántas piedras puede recoger cada uno, etcétera, etcétera. Uso del lenguaje matemático cuantificador. Que los chicos puedan decir, tengo 2 autos rojos. Tenía una bolsa de caramelos, me he comido todos, no me queda casi ningún caramelo. ¿Verdad? La matemática no puedes entender si no explicas esos procesos de pensamiento. ¿Ya? Y ahí nosotros nos vamos a apoyar en la zona de desarrollo próximo. Y esa es su tarea, chicas. De repente ya lo han hecho con alguna profesora, lo han hecho. La zona de desarrollo próximo nos sirve para trabajar y enseñar en todas las áreas. Pero aquí la vamos a aplicar con ejemplos en la matemática. Entonces, su primera tareita es averiguar qué es la zona de desarrollo próximo y en qué consiste. ¿Ya? Y van a ir, entonces cuando ya en la próxima clase ya tengan claro lo que es la zona de desarrollo próximo, yo voy a ir dando ejemplos con esta zona de desarrollo próximo de cómo podemos trabajar determinadas situaciones de matemáticas, ¿sí? Y
hoy día también les voy a poner la primera lectura, ¿sí? Hasta esta tarde ya van a tener todo en su Classroom. Ya les han pasado, ¿no? ¿Verdad? Tienen la clave, ¿no? De la materia en el Classroom. Sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces yo hasta las 5 de la tarde me comprometo a colocarles todo, incluso su programa de trabajo hasta el primer parcial. ¿De acuerdo? Bueno, espero no tener más problemas y que ya la próxima clase podamos manejar el Meet de mejor manera y más apropiada. Lamento mucho estas interrupciones. ¿Sí, chicas? Entonces hasta las 5 de la tarde ya van a tener todo en el Classroom colocado y su primera tareita, la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es y para qué nos sirve como educadoras? Y lo vamos a adaptar entonces a lo que sería cómo nos vamos a servir de esa zona de desarrollo próximo en la matemática. ¿De acuerdo? Entonces, hasta hoy día quedamos con esto. Rebe, por favor, también me lo capturas, la asistencia. Ya, entonces, Ya. doctor, no se salgan, chicas. ¿Perdón? Que no se salgan las chicas, voy ahorita a tomar la asistencia y yo le mando. Bueno, a ver, ya captura las que tienes ahora de todas maneras. Ya Será está. la clase 101 tolerancia, ¿no? Sí, exacto. acuerdo. Es que lo malo es que dicen Te oigo entrecortada, Rebeca. ¿Qué me querías decir? no, lo que le decía es que lo malo es de que dirección nos informó que por el tema de que no nos hemos, bueno, varios no se han inscrito, no iban a poder ingresar a la clase. Ah, ya, bueno, Entonces, está bien, no también te hemos preocupes. podido entrar por Zoom. Por eso es que somos poquitas hoy día. Ya, ok, no pasa nada. Ya, No pero pasa nada. ya tomé la captura y ya se lo voy a mandar. Ya, gracias. De acuerdo, entonces nos vemos el próximo lunes, chicas, con la tarea, porque es interesante esta parte de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Eso nos va a guiar siempre, como les digo, no solo en la matemática, sino en cualquier área de desarrollo que ustedes trabajen. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase, que les vaya bien y cuídense mucho, que el Hasta peligro luego, no Lisa, pasa. te cuida. Ya. Chao. Chao, chicas.